Los misterios de las pirámides. Presentado por Omar Sharif. Las pirámides han ejercido siempre una atracción mística sobre la mente humana. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene esa forma para cautivar nuestra imaginación? Si usted mira el reverso de un billete de dólar, verá claramente una pirámide. En muchas tiendas y comercios de todo el mundo se pueden encontrar objetos especiales, como estos. Parece evidente que una pirámide es mucho más que un simple grupo simétrico de piedras. Se pueden encontrar pirámides en varias partes del mundo, desde los desiertos de Egipto hasta las selvas de Centroamérica. ¿Por qué fueron estas pirámides lo primero que construyeron las respectivas civilizaciones? Las dimensiones de la Gran Pirámide incluyen el número pi, una cifra que relaciona la longitud de la circunferencia con su diámetro. ¿Pura coincidencia o fue intencionado? Y finalmente, ¿es concebible que la Gran Pirámide sea un observatorio astronómico? Mediante análisis por ordenador, se ha demostrado que Stonehenge era un instrumento de cálculo muy sofisticado para medir las estaciones. Y los análisis han sugerido que la Gran Pirámide tenía la misma función. Egipto nació a la sombra de estos acantilados que mecieron a la joven civilización hasta su madurez. Desde estas áridas rocas, su pueblo se aventuró por desiertos inhóspitos, cuyos límites han protegido a Egipto de invasiones durante milenios. En estas llanuras secas, los egipcios empezaron a vislumbrar su destino. Sus sueños necesitaban un sustento, y el río Nilo alimentó su ambición trayendo comida y vida a estas orillas. Esta tierra ha sido fértil durante innumerables generaciones, y uno puede imaginarse fácilmente a los antiguos egipcios labrando estos campos. La vida cotidiana del Egipto antiguo nos ha llegado a través del arte. Y hoy podemos admirar esas escenas de la vida cotidiana. Imágenes humanas que rebasan el tiempo. Egipto pronto expandió su territorio y los grandes faraones desplegaron sus ejércitos por todas partes. Ioser, Kefren, Kéope, grandes faraones que ostentaron un poder absoluto. Hombres que se convertirían en dioses, y estos dioses vivos se construyeron la eternidad. Nos sorprende pensar que un solo hombre inventó la pirámide. Se llamaba Imhotep, y era el gran sacerdote y visir del faraón Djoser. Primero comenzó con un gran estrato de piedras que cubrían la tumba de su faraón. Pero Imhotep temía que los ladrones pudieran atravesarlo para violar la tumba, por lo que añadió un estrato más de bloques y luego otro estrato. Continuó así hasta un total de 6, como grandes escalones hacia el cielo. El resultado fue la primera pirámide. Más adelante, los egipcios prácticamente deificaron a Imhotep. La razón podría haber sido su obra, que todavía sigue en pie en Saqqara, a 20 kilómetros al sur de Giza. Cuando Djoser fue enterrado en su pirámide, su cabeza debía apuntar al norte, hacia la estrella polar. Yacía en su tumba como una especie de antiguo viajero espacial, dispuesto a viajar más allá de la eternidad. Después de la pirámide de Imhotep, este diseño único empezó a aparecer por todo Egipto. La construcción de pirámides alcanzó una sofisticación y una maestría apenas imaginables, y la culminación de este talento fue la Gran Pirámide de Giza. Fue construida con bloques de piedra que pesaban entre 2 y hasta 70 toneladas. Las piedras superiores eran levantadas hasta la altura de un edificio de 40 pisos.
Para dar una idea del tamaño de la Gran Pirámide, el Capitolio de Estados Unidos cabría fácilmente dentro de ella. Y si extendiéramos sus piedras, cubrirían toda la longitud de Estados Unidos, de costa a costa, de ida y casi de vuelta. ¿Cómo lo consiguieron los egipcios? ¿Cómo construyeron esta Gran Pirámide? Si asumimos que fue el faraón Kéope quien construyó la Gran Pirámide, entonces se construyó como máximo en los 23 años de su reinado. Solo 23 años. Imagínenselo. Miles y miles de hombres trabajando sin descanso día tras día mientras el monumento de Kéope se elevaba hacia los cielos. Pero aunque esta pirámide fuera construida como morada para un dios, dentro de sus muros no se puede encontrar hoy dios alguno, porque todo rastro de Kéope se ha desvanecido. Sus restos mortales fueron esparcidos por el viento. Triste prueba de que aunque el hombre pueda desear la eternidad, ésta le es siempre esquiva, incluso para un dios viviente como el gran faraón Kéope. Aunque todos tenían la inmortalidad como meta, la historia ha destacado a dos faraones sobre los demás. Uno, porque construyó un monumento incomparable para glorificar su memoria. Y el otro, porque sus tesoros fueron descubiertos en nuestro siglo. Por fin ha llegado el momento de conocer a este faraón cara a cara y contar su historia. A principios de los años 20, parecía que Egipto hubiera sido totalmente despojado de sus tesoros, pero dos hombres se negaron a perder la esperanza. Toda una vida de pasión por Egipto estaba a punto de culminar con un descubrimiento que estremecería el mundo. Howard Carter era de origen humilde, hijo de un artista inglés. Edward Stanhope Molinet Herbert, quinto conde de Carnarvon, era noble hasta la médula y había costeado todas las expediciones de Howard Carter a pesar de los escasos resultados. Pero Carter persuadió a Lord Carnarvon para que financiase una última expedición a un valle de un calor asfixiante. Intuía que estaba cerca, muy cerca, y no se equivocaba. Cuando Carter partió del Cairo hacia Luxor, viajó al sur remontando el Nilo en un viaje que duró varios días. Llegó a este punto, que ha cambiado poco desde 1922. La casa de Carter, con vistas al Valle de los Reyes, todavía se conserva. Mientras me acerco a la zona donde se descubrió la tumba de Tutankamón, imagino qué le debía pasar por la cabeza a Carter. ¿Volvería de esta expedición con las manos vacías como en todas las demás? Carter continuó su búsqueda obsesiva. El tiempo y el dinero se agotaban. Entonces, descubrió la entrada a una tumba. Cerca de su casa, los cables del telégrafo todavía se entrecruzan en el cielo. Unos cables que transmitieron el mensaje que Lord Carnarvon había esperado oír toda su vida. El telegrama decía: have made wonderful discovery in Valley. A magnificent tomb with seals intact. Recovered same for your arrival. Congratulations, Howard Carter. Aquel mensaje fue recibido bajo este mismo techo del castillo de Highclere. A toda prisa, Lord Carnarvon hizo los preparativos para salir de su ancestral mansión, y Carter también estaba preparado para abrir la tumba. Estas son sus palabras. 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us. But when we came to a golden shrine with doors closed and sealed, we realized that we were in the presence of the dead king. We were to witness a spectacle such as no other man in our time had been privileged to see. I carefully cut the cord, removed the precious seal, drew back the bolts, and opened the door. Carter y Carnarvon empezaron a observar la tumba sala a sala, maravillados por las riquezas que contenía. Las cámaras exteriores pronto estuvieron vacías. Cuando Carter se acercó por primera vez a la cámara interior, debió sentir una expectación increíble.
Él y Lord Carnarvon se disponían a entrar en los dominios de un ser inmortal. En la antesala, un séquito de oro parecía fruncir el ceño a los intrusos. La gloria de lo que había sido Egipto cobraba vida. Carter y Lord Carnarvon no salían de su asombro. Ni en sueños habrían imaginado jamás un tesoro como aquel. Cuando llegaron al último sepulcro, apenas pudieron contener la emoción. ¡Oro! Un enorme sarcófago de oro puro les cegó por completo. Finalmente, la larga y a veces frustrante búsqueda había terminado. Mirasen donde mirasen veían oro. Un tesoro más allá de la definición de la palabra incalculable. Y entonces, bajo la luz movediza, descubrieron una forma yacente que brillaba con una luz dorada. Cautelosamente se acercaron al gran faraón. Por un breve instante en la vida de un noble y de un arqueólogo ingleses, el tiempo perdió su significado. Estaban mirando a un dios a la cara. Un dios que había vivido en la tierra con la fuerza de todas las tradiciones de una gran civilización. ¿Quién puede decir que esa fuerza no conseguiría durar más allá de la tumba? ¿Quién puede asegurar que esa fuerza no despertó al sentirse molestado? ¿Quién puede afirmar que no hubo maldición? La maldición del faraón venga al rey Tut. Misteriosas tragedias pasan una fuerte factura entre los hombres que violaron la tumba egipcia. Arthur Weigall, escritor y arqueólogo británico. Su muerte en Londres ha revivido el misterio de la maldición de los faraones. A la sombra de las famosas pirámides, hace 10 años, Weigall, miembro de la expedición de Lord Carnarvon, defendió que la maldición egipcia había ayudado a descubrir la tumba del rey Tutankamón, enterrado desde hacía miles de años. Los turistas que se congregaron para ver esa casa del tesoro subterránea no podían sospecharlo. De los 15 que la abrieron al mundo, 12 sufrirían una muerte prematura en menos de 10 años, la mayoría bajo circunstancias misteriosamente siniestras. Lord Carnarvon, a la izquierda, junto al arqueólogo inglés Howard Carter, murió por una extraña picadura de insecto a los 2 meses de descubrirse la tumba del faraón. Su mujer le siguió a la tumba por la misma causa misteriosa. Varios se suicidaron, a uno le asesinaron. ¿Maldición o coincidencia? Búrlense si quieren, pero sabemos que en la cripta del rey muerto se encontró esta inscripción: la muerte sorprenderá con sus veloces alas a aquel que toque la tumba del faraón. Mientras rodábamos en la tumba, sufrimos algunos problemas técnicos que ningún experto podía explicar. Las cámaras se estropeaban, las luces se negaban a encenderse. Pequeños problemas, claro. Pero estos problemas terminaban en cuanto salíamos a la luz. ¿Existen más tesoros en Egipto? Tal vez. Puede que haya más tumbas intactas, nuevos depósitos de riquezas que esperan ser descubiertos. Recientemente, Mark Lenner y yo hemos viajado a la meseta de Giza, y él consiguió hacer revivir la zona para mí. Mark, no sé cómo, pero presiento que tú y yo tenemos algo en común. Creo que fuiste egipcio en una vida anterior. Creo que ya viviste antes en Egipto. ¿Tú qué crees? Sería un honor haber estado antes en Egipto contigo, Omar, pero no puedo decir nada más. Sí que he pasado una buena parte de mi vida en Egipto. He vivido en Egipto durante 13 años. Y 10 de esos años los he pasado en excavaciones arqueológicas en la meseta de Giza. Estudiamos la Gran Esfinge durante 4 o 5 años con el Centro Norteamericano de Investigación de Egipto. Y durante los últimos 5 hemos hecho mapas de toda la meseta de Giza, con el patrocinio de la Universidad de Yale. Me gustaría que ustedes nos acompañasen en el viaje que realizamos Mark y yo. Aunque ustedes no tendrán que levantarse del sillón.
Este montículo al sur de la Esfinge siempre ha sido uno de mis lugares favoritos. Como dirían los indios, es un lugar con poder. Puedes sentarte aquí y ver todo el panorama de la meseta de Giza. Probablemente los arquitectos de Kéope se situaban aquí para planificar lo que se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo, la pirámide para su rey. Este montículo podría haber sido el puesto de mando para el proyecto de construcción de Kéope. Tenía una vista privilegiada sobre el lugar del que se extraían las piedras para la pirámide hacia el sur. Se utilizaban pistas para subir arrastrando las piedras desde la cantera en forma de herradura hasta la meseta. Cuando se terminó la pirámide, una larga rampa o calzada se alzaba desde el fondo del valle. Las tumbas de los oficiales y las reinas completaron la ciudad de los muertos. El hijo de Kéope, Kefren, añadió a este paisaje su propia pirámide y sus templos. Una calzada la comunicaba con el valle. Hizo esculpir la gran esfinge en la roca natural cerca de la base de la meseta. Micerino, probablemente un nieto de Kéope, completó la silueta del horizonte de Giza. Sus templos los terminaría su hijo. Justo detrás del montículo podemos ver la probable ubicación de los asentamientos de los obreros. Ahí, miles o decenas de miles de obreros tenían que vivir durante la construcción de la pirámide. Mark, hay algo que me deja perplejo y creo que deja perplejo a todo el mundo. ¿Podrías explicarme cómo se las arreglaban para transportar las piedras y cómo las subían a más de 140 metros hasta la cima de las pirámides? Francamente, eso también nos deja perplejos a los expertos, pero tuvieron que usar algún tipo de rampa. El problema de una rampa recta que llegase perpendicular hasta la pirámide es que tendría que haber tenido la longitud de 7 campos de fútbol si querían que la pendiente fuese funcional, y cada vez que quisieran aumentar la altura de la rampa habrían tenido que aumentar su longitud, paralizando toda la obra. Eso sería imposible. Imposible. Por tanto, mi idea es que la rampa empezaba cerca de la base de la pirámide y se enroscaba hacia arriba alrededor de la pirámide por cada lado para poder llevar las piedras hasta la cima. Y una vez llegados al ápice, desmontaban la rampa a medida que iban bajando, peldaño a peldaño, puliendo los lados de la pirámide mientras descendían. Es una buena teoría, Mark. ¿Hay alguna otra teoría sobre cómo subían las piedras? De hecho, un experto ha sugerido que utilizaban poleas. Estas tendrían soportes arriba y un contrapeso, de manera que cuando el contrapeso bajaba por un lado de la pirámide, las piedras subían por el lado contrario. Pero seguramente no tenían poleas o instrumentos modernos. Ese es el problema, que en realidad no hemos encontrado ninguna Esto polea. que tenemos aquí son el tipo de herramientas que utilizaban en aquella época. Sí, son las herramientas que hemos encontrado en los escombros alrededor de las bases de las pirámides. Tenemos mazos de madera como este y por lo que se refiere al metal solo tenían cobre. Y al parecer, con este tipo de herramientas tan toscas, ellos daban forma a las piedras. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Es un objeto de aspecto curioso, ¿verdad? Bueno, es una forma especialmente tosca de lo que llamaban un machacador. Normalmente eran grandes y estaban hechos de dolerita, por lo que parece un obrero podía sujetar un machacador con ambas manos para ir golpeando la piedra hasta darle una primera forma. ¿Pero os podéis imaginar cuántos dedos se debían de perder en el proceso? ¿Pero cómo orientaban las piedras? Bueno, también tenían su forma de hacerlo. Clavaban estacas con cuerdas y de hecho hemos descubierto los agujeros. Lo sorprendente es que con estas herramientas tan toscas ajustaban bloques de piedra de 3 toneladas con unas junturas tan finas que apenas puedes introducir una hoja de afeitar entre ellas. ¿Cómo sabían dónde debían colocar estos bloques tan enormes? No tenían instrumentos de medición. Tenían su propio instrumental de medición. Aquí podéis ver los agujeros dejados por los antiguos medidores del terreno, donde clavaban las estacas para marcar la línea y así medían la base de la pirámide desde esta línea para una mayor precisión. Dios mío, todavía están aquí después de tanto tiempo. Sí, y también hay otros restos dejados en el suelo alrededor de las pirámides, como estos cubos, esta cuadrícula dejada por los antiguos picapedreros que excavaban la meseta para formar la base de la pirámide de Kefren. Abrían canales y luego recortaban los rebordes que quedaban de la canalización y de este modo podían escuadrar la piedra.
Vaya una subidita. Sí, vamos a subir a la cúspide de la pirámide de Kefren, la segunda de Giza. Donde estoy sentado es el revestimiento, que antiguamente fue blanco brillante. ¿Os podéis imaginar su aspecto bajo el sol cuando era nueva? Debía ser cegador. Es una caída escarpada. Imaginad a miles de obreros aquí arriba día tras día. Increíble, absolutamente increíble. Allí abajo se puede ver el templo del valle donde se embalsamaba al faraón y la rampa o calzada que tenía paredes y techo. Era como un túnel largo y oscuro que subía por la meseta hasta el templo funerario donde recitarían cantos similares a los del libro de los muertos sobre la momia del rey. Hoy el Cairo se está expandiendo alrededor de las pirámides y amenaza a la Esfinge con su contaminación. Parece que la ciudad del Cairo se extiende rápidamente hacia la meseta de Giza. Y si no tenemos cuidado, podemos perder estos monumentos. Mark, ¿qué se puede hacer? Bueno, nuestros buenos amigos Zahi Hawass, el director de la meseta de Giza, y las autoridades egipcias están considerando la posibilidad de declarar la meseta como una especie de parque nacional para limitar el acceso a la zona. Y también se están discutiendo un buen número de medidas. Esperemos que se pueda conservar la meseta para futuras generaciones. Sí, creo que ya va siendo hora de que hagamos algo por la meseta. La Esfinge. Su enigmática sonrisa podría esconder una gran cantidad de información que nos ayudaría a resolver el acertijo de las pirámides. Y allí viajaremos ahora. Existe una leyenda muy antigua sobre la sabiduría que el dios de la Esfinge oculta en una tumba subterránea, en un templo o un gran archivo de una civilización perdida. En sus diversas formas se puede seguir la pista de esta historia mítica entre los antiguos árabes, los cristianos, los romanos y los griegos, e incluso en la época faraónica. La Esfinge es un símbolo de misterio eterno. Como de la Gran Pirámide sabemos algunas cosas de la Esfinge, aunque de todos modos sigue rodeada de misterios insondables. ¿Saben? En la época de Tutankamón, la Esfinge ya tenía 1200 años. Y fue el tatarabuelo de Tutankamón, el faraón Tutmosis IV, quien restauró por primera vez la obra que se desmoronaba. Así lo cuenta el primer registro arqueológico jamás escrito sobre la Esfinge. Esta losa de granito que pesa más de 5 toneladas. Tutmosis era un príncipe real, pero no en la línea de sucesión al trono. En una partida de caza se quedó dormido a la sombra de la cabeza de la Esfinge, que entonces estaba enterrada hasta el cuello en la arena. La Esfinge se apareció al príncipe en un sueño. Hijo mío, libérame de las arenas y te convertiré en rey de Egipto. Y aquí el texto queda cortado. Pero Tutmosis sí que fue rey. Entonces, ¿qué descubrió en sus excavaciones de la Esfinge hace 3400 años? Bueno, observemos la losa. La Esfinge está sentada sobre una plataforma, con una puerta debajo. Podría ser la pista de una entrada a la legendaria sala de los archivos. Finalmente, se excavó el lecho de roca bajo la Esfinge en 1926. No se encontró ningún pedestal. Los expertos se burlaron de la idea de un pasadizo secreto dentro de la Esfinge, pero se les escapó algo. Sí se descubrió un pasadizo bajo la base de la estatua. Quedó cubierto bajo la primera capa de piedra y olvidado por todos, excepto por uno de los niños que trabajaban en la excavación. 60 años más tarde, aquel niño es capataz de los trabajadores, Mohamed Abul Maugat. En 1980 indicó el lugar exacto del pasadizo a Zahi Hawass y Mark Lehner.
Lo encontraron exactamente como lo recordaba el anciano. Hoy conocemos dos pasadizos. Uno que baja al interior de la Esfinge y otro que sube. En este momento, Mark Lehner baja por el pasadizo inferior, en el que las cámaras no han podido entrar nunca. Hasta hoy. El pasadizo superior está bloqueado por las piedras de restauración colocadas por el tatarabuelo de Tutankamón. ¿Significa que es un pasadizo de una época anterior? Estos agujeros los excavaron los antiguos obreros al formar el pasadizo hacia el interior del cuerpo de la Esfinge. Lo que hace que nos preguntemos, ¿qué pretendían con esto? ¿Lo construían como una tumba para enterrar a alguien bajo un lugar tan sagrado? No estamos realmente seguros. Pero, como decía, existe una antigua tradición, que tal vez se remonta incluso al antiguo Egipto, que dice que la Esfinge esconde algún pasadizo secreto. El pasadizo detrás de la Esfinge resultó ser un callejón sin salida, pero hay pistas de la existencia de otros. Los sondeos con sonar, realizados por equipos estadounidenses, franceses y japoneses, indican que hay algo, alguna cavidad misteriosa aquí. Bajo la enigmática caja de piedra construida junto al hombro de la Esfinge. ¿Qué hace esta caja aquí? El ocaso del equinoccio toca sobre esta caja y en el santuario del Templo del Sol. Aquí podría haber habido una estatua colosal de Osiris en pie sobre la caja. Osiris era el señor del mundo subterráneo. Los constructores de la Esfinge nos dejaron una pista. ¿Excavaron un mundo subterráneo simbólico? ¿Una caverna secreta cerca o incluso debajo de la Esfinge? Los pasadizos secretos de la Gran Pirámide fueron descubiertos en 1820 por un califa llamado Abdullah al-Mamum. Mark estuvo investigando hace poco en una de las cámaras interiores raramente visitadas y nos llevamos las cámaras. Sigámosle. Esto sigue hasta el fondo de la pirámide de Kéope, a las entrañas de la Tierra. El camino para acceder al interior de esta pirámide de 40 pisos es largo, lento y caluroso. Y como indica este mapa, en la pirámide hay un sinfín de pasadizos. Es evidente que los constructores de pirámides no tenían ninguna intención de facilitar las cosas a los posibles visitantes. This is the so-called well, or the robber's hole. It goes up to the Grand Gallery. It's blasted through the core of the pyramid. It may be where the people escaped who closed the King's Chamber up in the pyramid. You see these footholds, they may have climbed down through them. Yeah, I went up there once, and it's pretty hairy. One slip, and you slide all the way back down, and you end up here at the bottom. What a great view of the robber's hole. We made it. This is the bottom chamber, the very core of the pyramid, the absolute bottom. The workmen never finished cutting this chamber out of the solid rock. These mounds of rock are what are left when the king came down one day and said, "Put down your tools. I want to be buried higher up in the pyramid." And since he was the living God, they had to do what he said. And so, as the story goes, they built another chamber for the king, higher up in the pyramid, the one that's mistakenly called the Queen's Chamber. It was made out of limestone with a pented roof and this marvelous niche for the king's statue.
They almost had it completed. They only had to smooth down the floors and the walls. And then they think the king came along one day and said, "Yeah, I don't like it. Let's have it higher up in the pyramid." And so once again they had to put down their tools and they built the king's chamber, the highest. It had a marvelous grand gallery leading up to it. It was encased with red granite brought all the way from Aswan, 500 miles downstream. Finally, the king was satisfied, and that is where they think Cheops was laid to rest, inside his pyramid. Sobre la bóveda del rey vemos varias cámaras superpuestas. Se supone que sirven para aliviar el enorme peso que soporta la cámara del rey. Estoy en este pasadizo tan estrecho que se excavó desde lo alto de la galería principal hasta la primera de las 5 cámaras situadas sobre la cámara del rey. Al parecer se realizó cuando los obreros ya habían terminado el techo de la cámara real y se había cerrado la pirámide. Se cree que tuvieron que acceder a la primera cámara situada sobre la cámara real porque algún terremoto o algo similar había provocado que los bloques del techo se agrietaran y querrían llegar hasta aquí para inspeccionarla y posiblemente repararla con yeso. Por esta estrecha entrada salimos a una de las cámaras. Y descubrimos paredes con grafitis antiguos y modernos. Este es el nombre de uno de los equipos de trabajo. Pone: "Qué poderoso es el equipo de la gran corona blanca de Kéope". Inscribían sus nombres en los bloques porque ellos eran los responsables de moverlos y competían entre ellos por ponerlos en su sitio. Ahora estamos casi arriba del todo. Un buen sitio para pararse a descansar, porque estamos a punto de hacer un descubrimiento fascinante. Esta es una de las líneas originales de nivelación de la cámara. Se puede ver que la línea de nivelación se puso cuando los bloques ya estaban en su sitio. Antes de ponerlos en su sitio, los obreros pintaron este cartucho del rey que está debajo de la línea y que forma parte del nombre de uno de los equipos de trabajo. Estos canales sobre los bloques de granito indican que tallaron el bloque desde arriba. Se hacía un canal que indicaba las medidas finales del bloque y luego se iba eliminando el resto de la superficie. Con unas estructuras tan enormes, les preocupaba que pudieran derrumbarse. El año pasado entraron aquí unos ingenieros. Pusieron estos precintos para ver si la cámara tenía movimientos. Si se rompe el precinto, significa que existen deslizamientos en los bloques del techo. En todos los techos de todas las cámaras se observan grietas en los bloques de granito de 8 toneladas. En algún momento ha existido deslizamiento y sigue habiéndolo. Ya está, muy bien. Ahora tendrás que bajar mucho el pie derecho. Ilumíname con la linterna, no veo absolutamente nada. De acuerdo, ¿ves lo que te quiero decir? Estoy en un extremo de la cámara superior de las 5, y aquí está la prueba de que es la pirámide de Kéope. Su nombre, escrito con tinta roja en una de las piedras por los trabajadores que la pusieron en su sitio. Se puede leer claramente J-U-F-U, Jufu, el nombre de Kéope en egipcio antiguo. Esto no se había filmado nunca antes. La vida en el antiguo Egipto no era más que un preludio para la otra vida. Y como la otra vida era eterna, no se dejaba nada al azar. Antes de emprender el camino hacia el reino de Osiris, guardián del mundo subterráneo, el cuerpo tenía que ser preparado. Cuando un egipcio moría, su cuerpo era dispuesto para el viaje, un proceso que duraba 70 días. Primero, se sumergía el cuerpo en una solución salina para absorber toda la humedad, y luego se extraían los órganos vitales y se guardaban en vasos canopos. El cerebro se licuaba y se extraía por las fosas nasales, pero el corazón se mantenía intacto, pues se creía que era el centro del conocimiento. Y cuando el sacerdote terminaba, habían transformado a un ser humano en algo que consideraban eterno, en algo llamado momia. Una noche me encontré cara a cara con los restos de la muerte. Mi guía y yo entramos a un osario, un depósito de huesos milenarios.
Dentro del osario, miré a los ojos vacíos a un antiguo egipcio. Cuando le pregunté al guía cuántos años tenía aquel cráneo, me respondió: 5000. Imagínense, 5000 años. Entramos en otra habitación, y en un rincón, casi escondidos en su lecho de paja, yacían los restos de una momia, perdida entre las sombras, cuando la mayoría de las otras momias han sido trasladadas. Es increíble sostener un hueso de 5000 años de antigüedad. Esto fue parte de un ser humano. Parece que son los huesos de un egipcio del pasado. No me lo puedo creer. Pues es real. Me tiembla la mano. Es tan emocionante. Parece una clavícula. Esto demuestra lo frágiles que somos, porque les aseguro que son huesos como los que tenemos nosotros, exactamente igual. Y parecen enormemente frágiles. Pero aquí está, a sus 5000 años, no se ha reducido a polvo ni nada similar. Yo habría pensado que se habría reducido a polvo. Es exactamente igual que el que tengo en mi cuerpo. No hay nada que temer. Entre estos huesos no andan los fantasmas. Son de gente encontrada en los laberintos de la Gran Pirámide. No hubo una civilización anterior. Los cráneos no tienen antenas. No eran extraterrestres que hubieran descendido a la Tierra desde algún planeta extraño del espacio. Son cráneos de egipcios que vivieron hace 5000 años. Cortesanos, amantes, arquitectos, oficiales, la corte real de Keope. Esta es la capilla de la hermosa Mercian, la nieta de Keope. Llegó a convertirse en reina al casarse con su hermanastro Kefren. Sí. E incluso sabemos cuál era la silueta femenina preferida hace 5000 años. Alta y esbelta. ¿Se trata de la hermosa Mercian? O tal vez de uno de los escribas de Keope. Uno de los llamados maestros de los secretos. Bajo la meseta de Giza se esconde un laberinto. Un laberinto formado por túneles que giran una y otra vez y parecen no tener fin. Y Mark Lehner es una de las pocas personas que conoce dónde giran estos caminos. Porque uno nunca sabe qué le espera tras la esquina. Una pared, un pasadizo o un sarcófago vacío. Aquí hay mucho carbón, muchos huesos carbonizados. Da la impresión de que ha habido fuego en el sarcófago. A veces, los restos mortales del difunto eran incinerados para que no pudieran atacar a los saqueadores que violaban la tumba. Cuando estás solo en esta noche eterna, sientes el peso de los siglos sobre los hombros. Hay que ser muy valiente o imprudente para seguir adelante. A través de este estrecho pasadizo, entramos en una cámara secreta en la que se nos muestra la vida de Egipto. En las paredes de la tumba de Mercian se pintaron murales que representan la vida cotidiana, para que estas actividades pudieran alimentar a las almas en la otra vida.
Esta es la ciudad de los muertos, una necrópolis habitada por fantasmas. Casi puedes notar su presencia, cómo te susurran al oído los secretos que poseen. Las momias han pasado a simbolizar lo misterioso, lo intemporal, lo fantástico. Eran el medio por el que los egipcios esperaban ir más allá de su cuerpo material. Ohat, una palabra que significa algo que se pudre. Cuando se colocaban en este lecho de piedra, era como si plantasen una semilla. Una semilla que germinaría y florecería cuando el alma de la momia emergiera del mundo subterráneo. Esta zona es un auténtico laberinto. Esto va a otra cámara mortuoria más, y en esa cámara hay otra grieta que baja varios metros. Al fondo hay otra cámara y esto parece no terminar jamás. En esta caja yace una de las momias mejor conservadas de todo Egipto. Sabemos incluso su nombre: Nefer. Esta momia fue literalmente reconstruida a imagen de la persona cuando vivía. Es casi una estatua hecha con vendas. Mirando a los ojos de Nefer en la oscuridad, parece que al menos este egipcio ha ganado la batalla de la inmortalidad. Llenaron de pasadizos toda la meseta, apartándose para toda la eternidad. Tal vez en un rincón de los cielos, reservado a los antiguos egipcios, los habitantes de estos cascarones hoy vacíos están en brazos de Osiris viviendo su prometida vida eterna. Si es así, tal vez estén molestos por el trato que reciben sus restos terrenales, porque esta perturbación es casi como una herida en el tiempo. Esto podría explicar lo que ocurrió una noche de 1838, hace prácticamente 160 años. Se extrajo un sarcófago de piedra de la pirámide de Micerino, que es la más pequeña, y se cargó a bordo de un barco llamado Beatriz. El barco partió para Gran Bretaña, y de pronto se desvaneció frente a las costas españolas. Y tal vez, en algún lugar de los cielos, una cara antigua esbozó una sonrisa maliciosa. El faraón ostentaba el poder absoluto durante su vida como hombre y lograba la inmortalidad como Dios tras la muerte. Esta gran galería conduce al centro de la pirámide. Nos lleva al núcleo de toda la necrópolis de Giza, la cámara sagrada de la tumba del rey. Parece ser que el rey cambió de opinión varias veces durante la construcción. Al ser el poder supremo y un dios viviente, fue subiendo cada vez más arriba. Pero todo empezó en el fondo de este mausoleo de piedra.
The inner sanctum of the royal grave. It's incredible. I'm here for the first time with you. Now, while his soul was glorified far beyond the horizons of mere mortals, Cheops's body was left behind in this granite sarcophagus. Now, it is cold and empty. But when it held the royal remains, the sarcophagus was called by the Egyptians the Lord of Life. It was for them like a nuclear power core that energized the pyramid, the temple, and indeed the whole of Egypt. Dr. Hawass, please tell me, who was this man who was worshipped like a god? What do we know about him? What did he look like? This is the only small statuette that ever found for this great king, and even is not found at Giza. It's found in a site in Upper Egypt called Epirus. Again, we are left with mystery. The clues point to Cheops as the builder of the pyramid, but the feeling for his presence is fainter than any ghost could ever be. What we do know is that this inner sanctum and its empty sarcophagus speak to us of resurrection, the renewal and uplifting of the human soul. There is but one thing that we do know about him, and we will always know it for a long time to come. He is responsible for the seventh wonder of the world, the Pyramid of Giza. Tal vez el mejor legado que nos ha transmitido esta gran nación no sea la búsqueda de tesoros, ni el oro del faraón niño Tutankamón, ni tampoco los prodigios arquitectónicos del legendario Kéope, sino el hecho de que el espíritu nunca muere. Esto no es solo el monumento a un gran rey. La gente que construyó estas pirámides dio su vida para prolongar la vida del alma de un hombre. Si esa gente pudiera hablar, ¿qué nos diría? ¿Nos hablaría de reyes y dioses, de escribas y arquitectos, de un río tan largo como el mundo, o de la luz del conocimiento que quema más que la del sol? ¿O su historia sería la de alguien humilde, con callos en las manos, moratones en todo el cuerpo, el peso del agotamiento cayéndole sobre los hombros cada tarde, mientras vuelve a casa bajo la sombra de la pirámide sin terminar? ¿Qué nos diría? Solo me resta darles las gracias por acompañarme en este viaje. Ha sido más que un viaje por el espacio. Hemos ido más allá del tiempo. Las pirámides son el misterio más visible del antiguo Egipto. Porque no solo no sabemos todas las respuestas sobre este magnífico pueblo,